El mesero trajo la cuenta en una bandejita plateada, como si estuviera sirviendo una obra de arte. Yo estaba de pie en ese restaurante de lujo, el que habíamos elegido juntos para celebrar 5 años de relación. Y vi cómo la cuenta llegaba, números que parecían pertenecer a otra realidad. $500 a 600. No estoy completamente segura porque mis ojos se nublaron cuando vi la cifra total a $873 por una noche. Mi pareja Marcos estaba sentado al otro lado de la mesa, sonriendo. Me miraba con esa expresión que siempre me hacía sentir que estaba esperando algo de mí, esperando que reconociera su valía, esperando que probara, una vez más, cuánto lo amaba. «Paga tú», dijo simplemente. No fue una pregunta. Fue una instrucción disfrazada de petición. Yo no respondí de inmediato. Simplemente miré la bandeja. Luego lo miré a él. Luego volví a mirar la bandeja. Todo el restaurante, todo ese espacio que olía a dinero y a pretensión, pareció congelarse en ese momento específico. ¿Qué?, pregunté, aunque sabía exactamente lo que había dicho. «La cuenta», continuó él, sin vergüenza. «Paga. Tú eres la que ganas más dinero. Tú eres la que quería venir a este lugar. Es justo que pagues». Lo que sucedió en ese instante fue que algo dentro de mí se encendió. No fue rabia. Fue la realización de que durante 5 años había estado pagando mucho más que cuentas de restaurantes. Había estado pagando la factura completa de su existencia. Y era hora de que él viera exactamente cuánto costaba. «Por supuesto», dije tranquilamente. «Sacando mi tarjeta de crédito, voy a pagar. Y cuando lleguemos a casa, vamos a tener una conversación sobre todas las cuentas que he estado pagando durante 5 años. Para entender cómo llegué a permitir que esto sucediera, tienes que entender quién es Marcos. O más bien, quién decidí que era Marcos durante los primeros 2 años juntos. Lo conocí en una conferencia de negocios. Él estaba allí representando a una pequeña agencia de marketing. Yo estaba allí como directora de operaciones en una empresa de tecnología. Él se acercó. Me dijo que tenía un proyecto que podría interesarme. Y de alguna forma, eso se transformó en que él me interesara a mí. Marcus era carismático. Sabía cómo hablar. Sabía cómo hacer que los hombres en la sala se sintieran cómodos y las mujeres se sintieran especiales. Sabía exactamente qué decir en exactamente el momento correcto. Lo que no sabía, o lo que simplemente no me importaba saber al principio, era que su agencia estaba fracasando, que su empresa estaba en deuda, que cuando me pidió que lo visitara en su oficina, la razón por la que estaba tan limpia es porque ya no había empleados, que era simplemente él, su computadora, y las esperanzas de que algo grande sucediera pronto. Pero yo estaba enamorada, o creía que estaba enamorada, o estaba enamorada de quien quería que fuera, y eso fue suficientemente real para mí en ese momento. Después de 1 año de salir, Marcos sugirió que viviera en mi apartamento. ¿Para ahorrar dinero?, dijo. «Para que podamos construir un futuro juntos». «Why?» «Yo lo acepto», porque eso era lo que las parejas hacían. Se movían juntas, compartían gastos, construían vidas. Lo que no había anticipado es que compartir gastos significaba que yo pagaba todo, mientras él trabajaba en su visión. Lo que no había anticipado es que su agencia seguiría fracasando durante los próximos 3 años. Lo que no había anticipado es que me convertiría en su único ingreso. La renta, la comida, los servicios, el auto que conducía, la ropa que llevaba, todo salía de mi cuenta bancaria. Y cuando había ingreso de él, ocasionalmente cuando lograba un cliente pequeño, simplemente desaparecía. En dinero en efectivo que supuestamente era para inversión en equipamiento o almuerzo de negocios. Yo no preguntaba porque preguntar significaba confrontar. Y confrontar significaba riesgo de que se enojara. Y su enojo era como un clima que se volvía sobre toda la casa en frío, en oscuro. Desolado, pasé mucho tiempo intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Intenté convencerme de que era inversión, que estaba invirtiendo en nuestro futuro, que cuando su negocio finalmente despegara,
Él sería el que me mantendría, que era solo un periodo temporal de desequilibrio. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Su agencia seguía fracasando, mi carrera seguía avanzando y el desequilibrio, lejos de ser temporal, se convertía en la estructura de nuestra relación. Un día recibí una llamada. Era un colector de deuda. Reclamaba a Marcos Roberto García por un total de $30,000 en deuda comercial que había dejado sin pagar. Pregunté cómo había llegado el acreedor a mi número. Es el único teléfono en el archivo, respondieron. Cuando confronté a Marcos, él simplemente dijo: «Ah, eso es del pasado. Ese negocio fracasó. No hay nada que yo pueda hacer ahora». Como si debiera ser una conclusión lógica, como si simplemente desaparecerse de la responsabilidad fuera una opción. Eso fue cuando comencé a mantener registros. Comencé a crear una hoja de cálculo de todo lo que pagaba a la renta a mi nombre. El auto comprado con mi dinero, pero registrado a su nombre. Las tarjetas de crédito que él usaban todas en mi nombre, porque sus antecedentes de crédito eran tan dañados que ningún banco lo aceptaría. Sin que él lo supiera, estaba documentando el costo de amarlo. Y el costo era devastador. Pero lo que más duele es que él parecía completamente inconsciente del peso que yo estaba llevando. O más probablemente, completamente consciente y completamente desinteresado en hacerlo diferente. La noche del restaurante de lujo fue el punto de quiebre, no porque la cuenta fue alta, sino porque fue el símbolo perfecto de cómo funcionaba nuestra relación. Yo proporcionaba al consumer y él tenía la audacia de sugerir que era injusto, que yo fuera la que pagara cuando yo era la que tenía dinero. Cuando llegamos a casa esa noche, saqué mi laptop, abrí mi hoja de cálculo, le mostré cada número. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando confundido. «Es lo que te debo haber mostrado hace años», respondí. «Es el costo de tu vida. Es cada dólar que he pagado para que puedas existir en esta relación sin responsabilidad». Le mostré las categorías: vivienda, alimentos, transporte, en servicios, en ropa, entretenimiento, en viajes, en cada línea. Tenía un número. Cada número representaba una promesa que él no había mantenido. El total eran $235,000 en 5 acres. Eso era lo que me había costado amarlo. Esto es, Ann comenzó a decir. «Injusto», interrumpí en exactamente. «Es completamente injusto». Y ha sido injusto durante 5 años. Lo que sucedió después fue una discusión que debería haber sucedido años atrás, donde le pregunté por qué creía que era aceptable depender completamente de otra persona, donde le pregunté qué pasaría si yo simplemente desaparecía, donde le pregunté si alguna vez había considerado que yo tenía mis propios sueños, mis propias metas, mi propia vida que estaba siendo subsumida en mantenerlo a él en él. Él intentó defenderlo. «Yo hago cosas», dijo. «Hago la comida, han limpio. Estoy aquí para ti». «¿Estás aquí en mi apartamento?», corregí. «En mi cama, usando mi dinero para comer la comida que alguien más prepara, porque ambos trabajamos». «Eso no es contribución, Marcos. Eso es parasitismo». La palabra fue fuerte, pero fue honesta. «Así que después de 5 años, ¿esto es lo que soy para ti, un parásito?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas que yo había visto derramar cientos de veces. Lágrimas que ahora reconocía como herramientas, como formas de evitar responsabilidad. «Ah, no», respondí. «Después de 5 años, eres alguien a quien amo. Pero también eres alguien que me ha estado utilizando. Y eso tiene que terminar ahora». Lo que sucedió a continuación fue que le di un ultimátum. Podía quedarse, pero las cosas iban a cambiar radicalmente. O podía marcharse a no. Había punto medio. No había más subsidios ocultos. No había más asunción de que sus responsabilidades eran mis responsabilidades. Marcos se quedó silencioso por un rato largo. Luego dijo: «Ann, tengo que irme». Marcos se mudó con su hermano 3 días después. En esos 3 días, no empacó nada. No his planes. Simplemente desapareció mientras yo iba al trabajo. Y cuando regresé, se había ido. Lo que dejó atrás eran deuda, 3 tarjetas de crédito que él había maxeado,
todas a mi nombre, una factura de servicios que no había pagado, un depósito de seguridad en el apartamento que estaba siendo cuestionado por daños que él había causado. En total, me debía aproximadamente $42,000 más. Contacté a un abogado. Descubrí que, legalmente, era un desastre, porque aunque yo había pagado todo, porque aunque estaba documentado, porque aunque era inequívocamente claro que él había sido el que se benefició, no había contrato, no había acuerdo, no había nada que un tribunal pudiera usar para obligarlo a devolver lo que me debía. Él puede simplemente no pagar, me dijo el abogado. A menos que quieras perseguirlo legalmente durante años, probablemente no recuperarás ese dinero. Entonces hice algo que fue tanto venganza como verdad, highs and video. En el video, mostré mi documentación mostré cada línea, mostré cada transacción, mostré exactamente cómo había financiado la vida de un hombre que simplemente desapareció cuando fue confrontado. No lo subí a internet, no lo envié a sus amigos o familiares. Simplemente se la mostré a él. Le dije: este video existe. Si alguna vez intentas reclamar que fui yo quien te aprovechó, o si intentas contar una historia diferente sobre nuestra relación, este video va a redes sociales. Cada detalle, cada número, cada promesa rota. Los meses que siguieron fueron sobre reconstrucción, reconstruir mi confianza en mis propias percepciones, reconstruir mi capacidad de decir no, reconstruir la comprensión de que amar a alguien no significa sacrificarse completamente. Una de mis amigas, cuando escuchó la historia completa, me preguntó: ¿cómo no lo viste? ¿Lo vi? Respondí: lo vi durante años. Simplemente elegí no verlo claramente, porque eso significaba tener que enfrentar que estaba en una relación con alguien que no me amaba, aunque me estaba usando, que toda la narrativa que había construido sobre nuestro futuro juntos era completamente falsa. Lo que aprendí de Marcos no fue sobre Elan, fue sobre mí. Fue sobre cómo estaba dispuesta a cargar un peso infinito para evitar la incomodidad de una confrontación. Era sobre cómo había sido entrenada, posiblemente por mi familia, posiblemente por la culture, a creer que sacrificar era lo mismo que amar. Marcos eventualmente comenzó a salir de nuevo. Vi un post en redes sociales donde estaba en un restaurante de lujo con una nueva pareja. Vi cómo su nueva pareja estaba pagando la cuenta. Pensé en Advertyrol, luego decidí que no, porque algunas lecciones tienen que ser aprendidas a través de la experiencia, no a través de la advertencia. Lo que más me dolió sobre esta experiencia no fue el dinero, fue la realización de que hay un sistema que lo permite, un sistema donde los hombres pueden depender completamente de las mujeres y ser celebrados por su potencial, mientras las mujeres que los mantienen son culpadas por su ambición. Vi a amigos míos en situaciones similares. Vi mujeres que estaban pagando las cuentas de sus parejas mientras recibían pena de sus familias por ser demasiado controladora. Vi un patrón que era casi invisible porque estaba disfrazado de amor. Comencé a hablar sobre esto con las personas en mi vida. Y sorprendentemente, muchas mujeres tenían historias similares. Historias de haber financiado vidas de hombres que prometieron contribuir, pero nunca lo hicieron. Historias de haber permanecido en esas situaciones por años, porque la alternativa era admitir que habían cometido un error. Lo que reconocí es que el problema no era simplemente Marcos, era yo. Había sido yo quien había permitido que esto sucediera, y aunque eso era una verdad difícil, fue liberadora, porque si había permitido que sucediera, entonces podía elegir no permitir que sucediera de nuevo. Un año después, estaba en una cita con alguien nuevo. Se llamaba Luis. Estábamos en un café simple, no en un restaurante de lujo. Y cuando la cuenta llegó, él simplemente la miró y dijo: ¿podemos dividirla? Eso fue todo. Una pregunta simple, pero fue la pregunta más hermosa que había escuchado en años, porque no era una demanda. No era una expectativa, era simplemente preguntarme qué sentía que era justo. Claro, respondí. Y significaba mucho. Lo que aprendí de esta experiencia es que establecer límites no es egoísmo, es cuidado personal. Es decir, tengo valor.
Mi trabajo tiene valor, mi dinero tiene valor, y no voy a regalar ninguno de esos simplemente para evitar una conversación incómoda. Con Luis, todo es diferente. Hablamos sobre dinero desde el principio. Discutimos qué significaba compartir gastos. Acordamos que ambos contribuiríamos según nuestras capacidades. Acordamos que la contribución no era solo monetaria, sino temporal, emocional, práctica. Es revolucionario en su normalidad. Hace 2 años, desde la noche en el restaurante de lujo, hace 2 años desde que confronté a Marcos, hace 2 años desde que comencé a reconocer mi propio valor. Recibí una llamada el mes pasado. Era Marcos Sandijo, que quería verme, que quería disculparse, que había estado en terapia y que finalmente comprendía lo que había hecho. Nos encontramos en un café. Fue incómodo, fue necesario. Fuiste una mala pareja, le dije. Y no es personal, es simplemente el hecho. Y la razón por la que fue malo no es que me sacaeras dinero, es que permitía que lo hicieras mientras fingía que no sabía lo que estaba pasando. Él escuchó, no defendió. No explicó, simplemente escuchó. ¿Puedo devolverte el dinero?, preguntó. No, respondí. Pero puedes devolverte a ti mismo. Puedes aprender a no depender de otra persona para tu existencia. Puedes aprender a contribuir. Eso sería la verdadera restitución. Lo que la cuenta del restaurante de lujo me enseñó es que el verdadero costo de una relación nunca está en los números que ves. Está en los números que no ves. Está en el costo invisible de tu paz, tu tiempo, tu dignidad. Y ese costo es el que importa más que cualquier otra cosa. Cuando finalmente dejé de pagar la factura de la vida de Marcos, cuando finalmente le dije que no a sus expectativas, cuando finalmente confronté quién era realmente, comprendí que había estado pagando el precio equivocado. Había estado pagando los gastos de alguien más, cuando lo que realmente necesitaba era invertir en mí misma. Y esa inversión, finalmente, fue la que me liberó.